Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Rosaura Cuevas Villar y soy asesora técnica de la Cooperación Técnica Alemana GIZ en México. Este es el podcast Ciudades y Transporte Sustentable. Y en este episodio tenemos como invitado a Rafael Hernández Kotasek, titular del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, para conocer, desde la toma de decisiones, cuáles son los principales desafíos y oportunidades de la transición hacia la electromovilidad desde los gobiernos subnacionales. Bienvenido, Rafael, muchas gracias por estar este día conversando con nosotros. Sabemos que la transición hacia la electromovilidad se ha convertido en una de las apuestas más importantes para transformar el transporte público en nuestras ciudades. Sin embargo, más allá de la tecnología, este proceso plantea retos complejos para los gobiernos subnacionales, desde la planeación del servicio y la relación con los concesionarios, hasta la infraestructura, los modelos financieros y las capacidades institucionales necesarias para sostener el cambio en el tiempo. Entonces, desde la perspectiva del gobierno de Quintana Roo, ¿cuál es hoy el mayor reto para avanzar hacia la electromovilidad en el transporte público sin perder de vista la calidad del servicio para los usuarios? Y quizás nos podrías platicar del Sistema Integrado de Transporte de Chetumal para ejemplificar esta visión que tienen desde Quintana Roo. Hola Rosaura, un gusto estar con ustedes en este podcast. La verdad que estoy muy contento para platicar unos minutos sobre temas de electromovilidad y sobre retos y, como bien lo comentas, cómo lo vemos desde los estados, ¿no? Porque seguramente si este podcast lo haces con otro estado, incluso de otras características, ¿no? Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, las respuestas serían otras. Si lo haces con la Federación, serían otras. Si lo haces en América Latina, serían otras. Pero sí hay elementos en común que yo creo que es lo que son los principales retos, y sobre esos trataré de platicar, y también un poco del proyecto de Chetumal, ¿no? Y mira, definitivamente el tema de electromovilidad se convierte en un reto muy, muy grande para los estados desde el momento en que todo es más difícil, ¿no? Si vemos cómo sacar un sistema integrado de transporte convencional, le voy a llamar por convencional a una unidad a combustible y diésel, pues bueno, tienes que tener cierta infraestructura de rodamiento nada más, ciertos autobuses, motores que ya todo el mundo conoce, mantenimientos que ya todo el mundo conoce. Se sugiere, pero no es necesario, un centro de control y monitoreo. Las capacidades técnicas las encuentras en la mayoría de las ciudades y de los operadores. Cuando tú pasas a lo eléctrico, necesitas infraestructura complementaria. Infraestructura que necesita un análisis per se de cuál va a ser la capacidad de batería de tus autobuses, cuántos kilómetros vas a rodar, cuánto vas a cargar al día, en qué momentos vas a cargar al día. Necesitas a fuerza un centro de control y monitoreo que te permita tener una programación de la logística de carga de esos autobuses. Necesitas un equipo altamente capacitado en temas, porque son temas que no todo el mundo conoce. Necesitas operadores que ya hayan manejado, y hoy, por ejemplo, en México solo está en Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, Yucatán, y el año pasado inició unas pruebas León con 2 unidades eléctricas. Pero entonces, ¿dónde encuentras operadores que tengan experiencia en electromovilidad? Y entonces se convierte en un reto en donde la principal elemento que debe de existir es, pues, quien esté a cargo de las tomas de decisiones diga: le quiero entrar al reto, ¿no? O sea, eso es fundamental, ¿no? Y le quiero entrar al reto de una manera genuina, en donde los beneficios probablemente no los voy a ver ni siquiera yo. Los beneficios de este proyecto los va a ver alguien que va a llegar algunos años después o muchos años después. Entonces, eso es más complejo, es más costoso. Yo no voy a ver los beneficios y tengo poco tiempo para implementarlo. Entonces, es un gran reto, y nosotros asumimos ese reto en Chetumal, donde encontramos una necesidad muy grande, que no existe transporte público masivo hoy en la capital de Quintana Roo. Y se juntaron muchos elementos. Se juntó un apoyo del gobierno federal para tratar de articular una política industrial, ¿no? ¿Y por qué hablo de una política industrial que después se tiene que convertir en una política pública nacional que se pueda replicar? Porque está involucrado en obras, en financiamiento, está NAFIN,
en financiamiento, está cooperación internacional vía KfW, están agencias federales como CFE y SENACE para un parque fotovoltaico que te permita disminuir los costos de operación y que puedas recuperar la inversión de una manera más rápida. Son mucho más caros los autobuses. Y por otro lado está el gobierno federal, que asume las responsabilidades de infraestructura y sobre todo de tener los mecanismos de financiamiento legales e institucionales que hagan que este proyecto dure más de 2 años, que dure 15, que es gran parte de los retos de los gobiernos. Cómo dejo todo sólido en lo institucional y en lo legal para que esto pueda continuar. Y pues con todos esos elementos se juntaron, o hicimos que se juntaran, ¿no? Y salió este proyecto, que es un proyecto pequeño para una ciudad de 200,000 habitantes, alrededor de 10 rutas, 60 unidades, que estaremos durante todo el año de manera gradual implementando, ¿no? Y también un elemento muy importante es que confiamos en los proyectos hechos en nuestro país y decidimos darle la oportunidad a este proyecto hecho en México, que es Etaruc, ¿no? Esta unidad 100% eléctrica. Entonces, pues es un elemento que sin duda alguna es innovador, que tiene un alto grado de dificultad, porque al no haber transporte público no hay un conocimiento exacto de la demanda, por ejemplo, ¿no? Y que también estamos en una prueba inicial de una unidad cuando hablas de autobuses de otro país, principalmente de China, pues ya van en la generación 6 o 7. Aquí vamos en la primera, ¿no? Entonces es un gran reto que tiene riesgos inherentes al proyecto y que estaremos tratando de mitigar en los próximos meses. Muy interesante, un proyecto complejo, aunque tú dices que es pequeño, pero bueno, es la infraestructura, todo el sistema de transporte, etcétera, es complejo. Y bueno, ya nos comentabas un poco sobre esta parte de operación, de generar las capacidades, porque finalmente la electromovilidad cambia la forma de operar el transporte. Entonces, ¿qué transformaciones implica para las empresas operadoras, para los concesionarios, y qué capacidades debe de tener el gobierno estatal para gestionar este cambio de manera efectiva? Pues mira, el primero, y que tal vez es el que menos se le pone atención, es el institucional, ¿no? Que tiene que ir de la mano de un marco jurídico muy sólido que te permita identificar el por qué estás haciendo un proyecto eléctrico. Lineamientos, reglas de operación, concesiones distintas, ¿no? A cómo hoy funcionan, modelos de negocio distintos, quién va a ser la autoridad responsable, quién le va a dar mantenimiento a los cargadores a futuro, ¿no? ¿Cómo vas a hacer esa concesión? Simplemente la concesión no puede ser igual a la de cualquier unidad a diésel. Entonces, primero la parte normativa institucional, los cambios que se tienen que hacer. Definitivamente el capital humano, y ahí es en donde nosotros nos hemos acercado mucho a organismos internacionales. De hecho, GIZ siempre ha sido un gran aliado, porque es una realidad que la generación de capacidades en este tipo de proyectos son fundamentales para que se deje la capacidad instalada, dure el proyecto, pero también para que otros estados con una demanda similar digan, así lo hizo Quintana Roo. Estos fueron sus errores, porque va a haber errores, Rosaura. O sea, nadie piensa, o al menos yo no, en que no habrá riesgos, no habrá errores. Las cosas van a tener riesgos, va a haber ciertos errores y vamos a hacer lo posible para mitigar esos riesgos y corregir esos errores. Pero eso es muy valioso para otros estados o para otras ciudades, ¿no? Entonces, esa formación de capacidades, profesionalización del sector. O sea, no hay escuelas, no hay colegios, no hay una oferta académica, por ejemplo, que te permita contratar a un ingeniero en transporte eléctrico para operar un pantógrafo en México, ¿no? ¿Quién le va a dar el mantenimiento si tampoco hay una demanda grande? O sea, en todo el estado va a haber 26 cargadores. ¿Quién le va a dar el mantenimiento? Los vas a tener que traer de otro estado. Entonces son grandes retos y cambios que tienen que hacer. Y por parte del operador, pues definitivamente sí tenemos que inclinarnos por alguien que ya tenga experiencia. Es un proyecto que si le agregamos el riesgo a todo lo que ya platicamos de un operador que no tenga experiencia en electromovilidad, porque es completamente distinto su funcionamiento,
pues todavía le estamos estresando más el modelo, ¿no? Entonces tiene que ser un operador con experiencia, tiene que ser un operador que sepa cuánto se degrada una batería, cómo funciona un autobús, que el operador sepa cómo cargar su autobús cuando llega, cómo va a gestionar la demanda del vehículo, en las noches cómo se va a realizar el proceso de carga, ¿no? Entonces son grandes retos y definitivamente también esto tiene que ir generando una escuela, por así decirlo, en Quintana Roo, para que mañana haya 2 operadores, 3 operadores, y estamos hablando de que en un futuro, de que en 15 años, ojalá, ya no sea un solo operador, sino que ya haya varios. Sí, un cambio sistémico, ¿no? Profundo de raíz. Para que la electromovilidad sea sostenible en el tiempo, se requiere infraestructura y modelos financieros adecuados. ¿Cómo se piensa abarcar esto en Quintana Roo y qué medidas se piensan tomar para superar los retos financieros sin comprometer la viabilidad económica ni la continuidad del servicio? Claro. Mira, todo proyecto de transporte público lleva un subsidio y el subsidio no es para un concesionario, el subsidio siempre es para el usuario. ¿Por qué para el usuario? Porque hay horas de día en donde simplemente al concesionario no le es rentable salir. A las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, los sábados, los domingos, después de las 8 de la noche. Y ni modo de decirle a la gente, se acaba el transporte a las 8 de la noche o no va a haber los fines de semana, ¿no? El transporte, para que genere confianza en la gente, tiene que ser continuo, ¿no? 24/7, si en algunas ciudades, como en Quintana Roo, en Cancún, ¿no? En otras ciudades, al menos un horario en donde toda la gente que quiera moverse lo puede hacer. Eso cuesta dinero. Sin embargo, cuando le metes un componente adicional, como es para que un autobús eléctrico tenga que circular, que ya partimos de que necesita subsidio, un autobús eléctrico te puede costar hasta 3 a 4 veces más que un autobús convencional a diésel. Entonces tu inversión inicial ya es mucho más fuerte. Pero además necesitas cargadores y necesitas una infraestructura completa de carga que realmente cuesta muchos millones de pesos. Que si logramos un modelo para ir recopilando un poco la pregunta que comentabas de ¿y cómo lo hacemos sustentable? Si hacemos que esta infraestructura de carga esté utilizada de manera constante, no solo por los autobuses en las noches, sino que transporte de carga, transporte de última milla, transporte privado, taxis, puedan utilizar esta infraestructura de carga. Entonces ya los 100 pesos que costó, por así decir, pues se diluyen en un número importante de jugadores, pero si solo son 60 autobuses, pues es muy cara. Entonces alguien tiene que financiar eso. Alguien tiene que financiar todo lo que te comentaba. Oye, y la inversión del mantenimiento. Te puedo asegurar que no hay un taller que te sepa cómo arreglar una tarjeta madre de una unidad eléctrica en Quintana Roo y probablemente en México. Entonces todo eso se tiene que subsidiar y el esfuerzo del gobierno tiene que ser mayor. ¿Cómo logramos que sea sostenible en el tiempo? Estamos por meter una iniciativa al Congreso donde vamos a modificar distintas leyes, pero lo fundamental es que vamos a dejar un fideicomiso que se usa en muchas ciudades, pero tenemos que entender que la tarifa ya no va a pagar nunca el transporte público en nuestras ciudades. La tarifa a 5 pesos cuando la gasolina estaba a 3, pagaba el transporte público. Cuando la gasolina estaba a 8, pagaba el transporte público. Cuando la gasolina está en 27, ya no paga el transporte público porque las tarifas no crecen al mismo nivel. Y además de que las tarifas, los costos suben, la gente se está dejando subir en transporte porque ya tiene otros mecanismos como la moto, ¿no? Para poderse trasladar. Entonces suben los costos, baja la gente, me falta dinero. Entonces, como sabemos que se va a necesitar un apoyo del gobierno, dejamos este fideicomiso con instrumentos recaudatorios que nos van a permitir darle certeza a este proyecto. Uno es pago electrónico, la tarifa de la gente se tiene que ir a un fideicomiso. Y 2, va a ser, por ejemplo, un tema de multas. La naturaleza en el financiamiento de los instrumentos, Rosaura, tiene que ir ligada con el auto, que genera ciertas externalidades negativas por su uso, digamos que desproporcional. Las personas que usan el auto tienen que apoyar a lograr financiar el transporte para la gente que usa el transporte, ¿no? Entonces,
todo lo que sea fotomultas, temas de licencias, temas de, en algunas ciudades, tenencias, verificaciones, parquímetros, es para alguien que se mueve en un auto y que está apoyando a que miles de personas se muevan en un autobús. Entonces esos esquemas de financiamiento son los que estamos dejando en ley para que el día de mañana llegue otro gobernador o gobernadora y pueda decir, ok, tengo un proyecto financieramente, y que no lo vea como una carga. El transporte siempre tiene que ser un proyecto social. El transporte es como la seguridad, es como la basura, es como el agua. No puedes decir, quiero hacer un negocio del agua, o de la basura, o de la seguridad, o de la educación. ¿Por qué financio la educación? ¿No? Pues porque es necesario para que las ciudades mejoren y para que la calidad de vida se incremente. Pues la única manera en la que todo el mundo hace todos los días es moverse. Entonces también los gobiernos lo tienen que ver como una inversión, pero claro que una pregunta genuina de muchas gobernadoras y gobernadoras es, bueno, ¿y de dónde voy a sacar recursos para esa inversión? Entonces es dejar estos instrumentos de financiamiento que son muy importantes para hacerlo sustentable, respondiendo a la pregunta. Sí, totalmente. Y bueno, sin perder de vista, la movilidad es un derecho, ¿no? Mirando hacia adelante, ¿qué decisión tomada hoy puede marcar la diferencia para que la electromovilidad en el transporte público se consolide en los próximos años? Mira, desde la parte romántica creo que ya está más que analizado, más que documentado, y debemos de saber que estamos comprometiendo los recursos futuros de nuestro planeta y de nuestro país, ¿no? De nuestras ciudades. Y que gran parte de las emisiones de carbono se generan en el transporte público. Eso es desde la parte romántica, porque yo le quiero dejar a mis hijos una mejor ciudad, ¿no? Porque estamos hablando de en 30 años, ¿no? Sin embargo, desde la parte de cómo hacemos que la decisión que hoy sea medular para el futuro, solo es decirle a las ciudades de 200,000 habitantes, sí se puede. O sea, porque hoy el ejemplo más cercano que tenemos es Mérida, que tiene 1,200,000. Y de ahí son ciudades de 5, de 20 o de 9 millones. Pero todas las ciudades de 200,000, que es el 90% de nuestro país, de los más de 2,457 municipios, sí se puede, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Tomando decisiones hoy. Y esas decisiones hoy vamos a invertir en infraestructura, vamos a crear una política nacional y vamos a hacer que organismos internacionales, que academia, que gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal nos pongamos de acuerdo para sacar un proyecto que yo espero que en 2 años alguien de otra ciudad diga, mira, este es el camino que puedo seguir y podemos seguir impulsando esta materia en otras ciudades, ¿no? Entonces creo que algo que nos ha motivado mucho en Quintana Roo es siempre ser ejemplo del que sí se puede. Y ese ejemplo no significa de que se va a poder, otra vez repito, sin errores. No. Al contrario, no, sí se pudo a pesar de todo esto que nos pasó en el camino, que nos va a pasar. Entonces yo creo que es un elemento que las decisiones que hoy vamos a estar tomando para simplemente decir, no me quiero ir a combustible, quiero una ciudad, es una capital de los estados más bellos de todo el país, quiero hacer que esta ciudad se mueva de manera sostenible en el tiempo. Bueno, es muy inspirador escucharte, Rafa. Coincido, Quintana Roo es uno de los estados más bellos y qué bueno que se estén pensando hacer este tipo de proyectos. Y finalmente las ciudades cambian cuando quienes toman las decisiones se atreven a imaginar una forma distinta de movernos. No me queda más que agradecerte por esta conversación. Como siempre, es un placer charlar contigo. Y por último, quiero invitar al público a escuchar los demás episodios del podcast de Ciudades y Transportes Sustentables, seguirnos en LinkedIn, GIZ México y visitar la página de ciudadesytransporte.mx. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias a la agencia alemana. Siempre es un gusto estar con ustedes. Seguiremos aprendiendo a través de este canal de comunicación.